Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar unos 5 minutitos, 7:05 en punto, y empezamos la clase. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Buenas noches. Amigo, vamos a esperar como Está, siempre unos buenas cinco noches. minutitos, unos 5 minutitos, 7:05 en punto, empezamos la clase, ¿ya? Ya que.
Listo, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Jonathan? Nuevamente, Christopher, buenas noches. Bueno, primero, gracias por el acolite de ayer. Ayer se me complicó un poquito la clase en la tarde porque justo tenía que hacer una gestión por el IES por acá, por San Francisco. Pero bueno, todo salió bien. Entonces, gracias por el acolite de ayer y bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Es la segunda clase del tema de la materia de fundamentos de redes. Y rapidito, como siempre, ya está cargada en la plataforma, ¿no es cierto? Bueno, la clase era ayer 8 de julio, la estamos recuperando hoy 9. Está ya cargado la presentación que nos va a ser la guía justamente para la clase de hoy. Y ya saben, los lunes mandamos tarea, está la tarea pendiente que es para el próximo lunes y el día de hoy solo queda un cuestionario. Igual un cuestionario fácil, sencillo, 10 preguntas, 5 de verdadero y falso, 5 de selección de la respuesta correcta, 2 intentos y es sobre 100 el puntaje del cuestionario. Nada más resuelven eso y está listo, ¿ya? Entonces eso ya está cargado en la plataforma. Igual después de unos 30 minutos después de la clase ya subo la clase grabada, está también la anterior, ya está el video aquí grabado. Entonces, para cualquier cosa que necesiten. Y bueno, empecemos la clase. Ya saben, cualquier cosa, me interrumpen en la clase y resolvemos cualquier duda que tengan. El día de hoy, en Fundamentos de Redes, vamos a ver justamente lo que corresponde a señales analógicas y digitales y los medios de transmisión. Eso es lo que nos compete la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, señales analógicas y digitales. Bueno, básicamente estas señales son las que vamos a ver que en el curso de la clase son las que transportan básicamente la información para que entre distintos puntos de red, ¿no es cierto? Entre distintos puntos habíamos visto que una red se conforma de justamente dos o más equipos conectados, ya es una red. Entonces, justamente cómo viajan los datos, cómo se transportan, ¿no es cierto? Los datos, la información de un punto a otro se hace a través justamente de este tipo de señales. Y básicamente lo que dice el concepto que una señal analógica digital es una variación controlada, ¿no es cierto?, de magnitud física. Puede ser voltaje, corriente de luz, ondas electromagnéticas. Y básicamente esas variaciones, ¿no es cierto?, dentro de este tipo de voltaje, corriente, luz u onda electromagnética, son donde se transporta, donde se envía la información. Y básicamente, los dispositivos que nosotros utilizamos decodifican y codifican, ¿no es cierto? Y el momento que codifican y decodifican, hacen la transmisión. Entonces, de un lado yo recibo, por ejemplo, si yo voy a enviar una señal, ¿no es cierto? Digamos, en este caso, la computadora está conectado a un router, que básicamente este router es de fibra óptica. Entonces, primero, para yo poder transmitir lo que estamos hablando, mi voz se recibe, ¿no es cierto?, en el computador, se codifica, ¿no es cierto? Se modula la voz y se convierte en pulsos de unos y ceros. Y estos unos y ceros viajan a través de la fibra óptica y empiezan a dar los saltos. Ya vamos a ir viendo poco a poco cómo es que funciona el tema de las redes, cómo va saltando. Ya vimos la clase anterior, ¿no es cierto? Cómo son saltos, cómo va dando, cómo llega hasta poder resolver justamente. Después vamos a entender a través de cómo los protocolos que intervienen dentro de lo que es redes nos ayudan justamente a hacer este tipo de comunicación. Luego, la computadora hace que llegue de los saltos que tenga que dar y obviamente se contacta con los proveedores de internet de ustedes y hace que básicamente del lado de ustedes reciban la señal, ¿no es cierto?, que va codificada en pulsos, en este caso pulsos de luz, si es fibra óptica o si por ahí ya se convirtió en par de cobre, digamos que todavía puede ser los casos, llegan en ondas de voltaje, ¿no es cierto?, en picos de voltaje. Sus computadoras reciben y decodifican esta señal. Y decodifican y básicamente a través de los parlantes ustedes escuchan mi voz. Similar cosa pasaría si fuera por video. Pero obviamente como nosotros, justamente por optimizar anchos de banda y todo eso, que la señal no se corte, hacemos las clases sin video, ¿ya? ¿Por qué son importantes justo estas señales, estas señales analógicas y digitales? Porque son el medio
porque para enviar justamente los bits, o sea, justo lo que les decía, ¿no? Nosotros hablamos de que enviamos información y todo, pero acuérdense que al final todo termina siendo unos y ceros, ¿no es cierto? Por ejemplo, una señal, aquí tenemos un dibujito. Déjame cambiar acá con el famoso, con el lapicito de acá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un dibujo de una señal analógica, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, aquí los puntos altos suelen ser unos, ¿no es cierto? Claro que es más complejo cómo se decodifica una señal. Y los puntos bajos suelen representarte como ceros. Entonces, en una onda, ¿no es cierto? En este caso vemos una onda casi, es una onda sinusoidal perfecta, pero a veces suelen haber ondas que, por ejemplo, los picos son más bajitos o los picos de acá abajo son más altos o la onda puede ser inclusive por acá más alta, depende de la variación del voltaje, ¿no es cierto? Entonces, eso es como se representaría en una onda analógica. Y en una onda digital, en una señal digital, ¿no es cierto? Es mucho más fácil porque básicamente esta es más discreta. Como ven, aquí siempre va a ser así. Y siempre los puntos altos, perdón, aquí los puntos altos siempre van a ser unos, ¿no es cierto? Van a ser estos los unos. Y los de acá abajo, los puntos bajos siempre van a ser ceros. Es mucho más fácil justamente el tema de interpretar unos y ceros en una onda digital. Y básicamente, una señal digital, y básicamente esto siempre es desplazamiento en la línea del tiempo, ¿cierto? Siempre va a ser, todo esto siempre va a ser desplazamiento en la línea del tiempo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Por qué más son importantes? Justamente porque estas mismas ondas determinan calidad, velocidad y alcance de comunicación. Por ejemplo, la señal de voltaje, ¿no es cierto? Viaja por lo general en lo que es par de cobre, en el cobre va en voltaje. En fibra óptica vamos a ver que en cambio son pulsos de luz, obviamente que viajan a la velocidad de la luz, ¿no es cierto? Y en señales digitales, esto es ya básicamente cuando estamos hablando ya la comunicación ya dentro de la red, dentro de una red LAN, una red PAN, que ya vamos igual a ver cuáles son ese tipo de redes. ¿Por qué más es importante? Porque básicamente este tipo, el comportamiento de estas ondas, ¿no es cierto? De estas señales digitales y analógicas, también afecta el tema de los parámetros como es el ruido, atenuación, la interferencia y la capacidad de transmisión. ¿Qué más? Permite la interoperabilidad entre tecnologías analógicas y digitales. Porque básicamente las dos ondas, los dos tipos de señales son importantes porque básicamente de una onda, vamos a ver más adelante que una onda digital necesita convertirse en una onda analógica, una señal analógica, para poder ser transmitida. Y obviamente esa señal analógica necesita ser decodificada y vuelta otra vez una señal digital para justamente poder que esto sea interpretado por el computador, por los computadores, por los equipos, por los teléfonos, por las tablets, por los equipos de videoconferencia. Cualquier equipo de red que ustedes se imaginen necesita ese trabajo, porque básicamente esos equipos trabajan necesariamente con ondas de este tipo, con ondas digitales, ¿ya? Perdón, ando un poco ronco también. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, un poco más definido en los tipos, ¿no es cierto?, de señales. Como ya habíamos visto, la señal digital, ¿no es cierto? Tiene la señal digital, la señal analógica, perdón, que está aquí, tiene una variación continua en el tiempo, lo que les decía, o sea, siempre va a estar viajando a través del tiempo, ¿no es cierto? Y va a ir variando, va a tener su forma de onda. En este caso es perfecta, pero hay veces que las ondas a veces son hasta más chiquitas las amplitudes, la modulación es más alta, depende, ¿no es cierto? Representan información mediante amplitud y frecuencia o fase. Se usa bastante en el tema de radio, televisión, la telefonía tradicional, que básicamente es la que está desapareciendo, y sensores. De ahí tenemos las señales digitales. Como les decía, la variación es discreta, o sea, son niveles definidos. Aquí no hay variación, como suele haber en las ondas las señales analógicas. Y lo que estos representan y lo que les decía, o sea, esto fijo ya es un uno y un cero. Para poder hacer una conversión, que vamos a ver más adelante cómo se hace, estas ondas necesitan justamente ser tratadas y justamente existe un muestreo que nos permite de alguna forma que estas ondas que están aquí en su momento puedan llegar a ser interpretadas
o básicamente se les transforma para que más o menos de alguna forma sí empiecen a hacer en los límites los unos y ceros que necesitamos. Entonces se empiezan a interpretar y se empiezan a hacer, o se trata, o se intenta que se muestre y queden básicamente como una señal digital. ¿Ya? Las señales digitales son la base de la comunicación de computadoras, ya saben, routers, switches y redes modernas. ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que tiene que ver con equipos que se conectan y computadoras solo entienden unos y ceros, ¿no es cierto? No es como este caso, por ejemplo, el radio que interpreta la señal y genera que la onda de radio traduzca y se convierta en voz, ¿no es cierto? En cambio, las computadoras, los routers, switches, todo lo que tenga que ver con conexiones que tengan una tarjeta de red, solamente entienden unos y ceros, ¿no es cierto? Unos ejemplos más claros. Tenemos la voz humana, ¿no es cierto? Que son ondas eléctricas, ¿no es cierto? En un teléfono, o sea, nuestra voz se convierte en una onda eléctrica de este tipo, ¿no es cierto? Y pasan a través del teléfono fijo, hablando de los teléfonos que todavía son de par de cobre, viajan como voltaje y al final el teléfono modula esa señal y hace que se escuche una voz, ¿no es cierto? El radio es la más convencional, ¿no es cierto? Es igual, onda de voz que viaja por un medio electromagnético, ¿no es cierto? Y en esta frecuencia es lo que se escucha la voz. El radio recibe la señal y los radios convierten en nuestra voz. Ojo que esto es solo para teléfono fijo, ¿no? El ejemplo, porque ya los celulares, las tablets que utilizamos a veces también para hacer el tema de videollamadas, las computadoras, ya no es esto de aquí, no aplica. Entonces, ejemplo igual del tema digital, son paquetes de datos enviados por cable, ¿no es cierto? Ethernet, es decir, lo que nosotros enviamos por Internet, y la señal Wi-Fi que se codifica en bits, ¿no es cierto? Todo esto al final, esto aplica para todo lo que tiene que ver justamente equipos de red, ¿no es cierto? Que de alguna forma se conectan y ya se convierten en en señales digitales. ¿Cómo viajan, no es cierto? Vamos a ver aquí cómo viajan las señales en una red. Entonces vamos a ver igual más adelante los medios. Aquí es una explicación breve, pero básicamente tenemos dos opciones. Los medios que son guiados, que básicamente es cable UTP, el coaxial y la fibra óptica, donde la señal viaja por un conductor físico. Y luego tenemos los medios no guiados, que básicamente vienen a ser los wifi, las microondas, todo lo que esté en radiofrecuencia, ¿no es cierto? Esta señal se propaga como onda electromagnética en el aire y es recibida por un decodificador y es básicamente transformada. Entonces, de esto que está aquí, depende de la calidad de la señal, ¿cierto? Depende de la distancia, el tipo de medio, las interferencias, y vamos a ver cuáles son más propensas a ser interferidas, la potencia de transmisión y básicamente la conversión, que es también un tema que vamos a tratar, analógico-digital, ¿no es cierto? Una señal analógica, señal digital y viceversa, de una señal digital a una señal analógica. ¿Cuál es la relación que existe justamente entre la señal y los datos? ¿No es cierto? Los datos no viajan a través de esto como archivos, sino son, como les decía, señales que se codifican. O sea, en un punto tienen que ser sí o sí codificadas y después en otro punto para que sean entendidas, para que sean comprendidas, tienen que ser decodificados, ¿no es cierto? Entonces, ojo con esta parte donde aquí vamos a ver y vamos a entender que cada bit se representa mediante un cambio de señal. Entonces ahí es lo que les decía en el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Cada bit en estos de aquí, por ejemplo, esto es un 1, arriba un voltaje alto, 1, un voltaje bajo, 0 y así, ¿no es cierto? En la señal digital existe como que les decía, ¿no? Una forma de que se hace un muestreo y se hace una conversión, que es algo más complejo, donde básicamente lo que se busca es que cada punto de la onda que está aquí represente un 1 y un 0. O sea, porque si es que solamente se tomaría la información de acá, unos y ceros de acá abajo, vamos a perder la información que está en el medio. Entonces, el muestreo lo que se trata de hacer es en una onda hacerle varios pedacitos pequeñitos para ir entendiendo la información que va llevando. Pero básicamente el concepto es justamente eso, que un punto alto es un cero y un punto bajo, perdón, un punto alto es un 1 y un punto bajo es un cero. Entonces, igual,
El tema de luz, por ejemplo, cuando mandamos por fibra óptica. Un pulso es encendido y un pulso, y si no se envía un pulso, está apagado. Entonces, encendido, apagado, encendido, apagado. Y obviamente la variación de frecuencia que en cambio tiene que ver con la señal analógica. Esto es para señal digital, esto es para pulso de lo que viaja en fibra óptica y esto es para señal analógica, ¿no es cierto? Entonces, lo que el humano ha hecho es justamente buscar la interpretación de estas variaciones para reconstruir la información original. Es decir, yo lo que estoy haciendo es codifico, ¿no es cierto? En una señal, por ejemplo, analógica, la convierto en una señal digital. Esa señal digital para viajar, dependiendo del medio, se vuelve a convertir, ¿no es cierto? Si es por par de cobre, se convierte en una analógica. Si es por fibra óptica, se convierte en un pulso de luz. Si es por Wi-Fi, es por frecuencia, por radiofrecuencia, ¿no es cierto? Viaja y al otro lado es recibida y otra vez es decodificada y se convierte otra vez. Entonces tiene varios momentos de conversión este tipo de señal, ¿no es cierto? Aquí hay que tener en cuenta bastante el tema de lo que les hablaba, el tema de la codificación, ¿no es cierto? Porque es básicamente en la forma que nosotros necesitamos que los bits sean representados en la señal. La modulación, que básicamente es la técnica para adaptar la señal. Ahí es cuando hablamos de la AM, FM, QAM. La atenuación, que es básicamente la pérdida que existe en la fuerza de la señal, dependiendo de la distancia. Y el ruido, que son básicamente alteraciones, afectaciones que se incrustan y pueden llegar a generar y distorsionar las señales. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es la señal analógica puntualmente y asimismo después vemos cuál es la señal digital. La señal analógica, como ya habíamos visto, ¿no es cierto? Es una señal que en el tiempo va variando, ¿no es cierto? Y puede tomar valores infinitos, o sea, dentro de un rango pueden haber muchas variaciones, como puede haber pocas, muchas, infinitas variaciones dentro de un rango de tiempo, o sea, por ejemplo, aquí vemos, ¿se acuerdan que lo anterior veíamos que era una onda perfecta, bonita? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos diferentes variaciones en un lapso de tiempo. Y dentro de este mismo lapso de tiempo, que digamos que desde el tope, puedo yo llegar a tener muchas más variaciones. Puede ser una onda así, puede venir, subir, bajar, perdón, que no haga bien los dibujos, pero la idea es entender que hay. Entonces, puede variar, como puede ser pocas, muchas o infinitas veces durante justamente este lapso de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que nos ayuda es justamente a interpretar información, justamente con estos cambios que existen, ¿no es cierto? Que suelen ser suaves y progresivos, como dice el enunciado, pero básicamente esto es variación en amplitud y en frecuencia, o a veces también en la fase. Entonces, eso lo que nos permite es justamente que existe información ahí. ¿Cuáles son las características principales que tiene en este caso la señal digital? El tema de la continuidad, ¿no es cierto? Dice que no existen saltos bruscos, la señal fluye sin interrupciones, son infinitos valores posibles porque dentro de un mismo rango, un intervalo, puede hacer cualquier tipo de interpretación, ¿no es cierto? Puede hacer cualquier tipo de variación, ¿ya? La forma de onda generalmente es una onda sinusoidal. Dependencia del medio, su calidad se ve afectada si es por el tipo de cable, distancia y condiciones y ambientales, ¿no es cierto? Las formas de representación de las señales analógicas pueden codificarse información mediante la amplitud, lo que les decía, ¿no es cierto? Pues en la amplitud puede, y es justamente la onda, la altura de la onda, esto es la amplitud, esta parte de aquí es amplitud, ¿no es cierto? Es lo que puede variar. La frecuencia, que básicamente es la cantidad, en cambio es la variación en el eje Y, en el eje X, perdón, de la variación que puede haber dentro de segundos para que justamente existan varios de ahí. Y la fase, que básicamente es el punto de inicio de la onda, ¿no es cierto? O sea, donde yo inicio la onda, estas son las fases que tiene, ¿no es cierto? Donde yo inicio la onda, cómo yo inicio la onda, aquí una onda termina, acá otra empieza, entonces esa es la fase donde se va viendo justamente cómo va modulándose la onda. Estas técnicas son principales y esenciales para radio, televisión y las comunicaciones tradicionales.
Hoy habíamos visto que el ejemplo más común es el tema de la voz humana, ¿no es cierto? Porque son básicamente vibraciones que nosotros generamos en el aire, ¿no es cierto? Y si hablamos a través de un micrófono, en este caso, nuestra computadora tiene un micrófono integrado, y lo que hace es el micrófono tomar la señal y convertir en señales eléctricas continuas. La parte que les decía, viene el muestreo y hace una especie de barrido y una codificación para poder enviar. Y la radio AM, FM y AM, que básicamente la música y voz se transmiten modulando amplitud y frecuencia, es decir, modulando justo a las ondas electromagnéticas en ese caso. ¿Ya? Las ventajas de las señales analógicas es la representación natural, ¿no es cierto? Capturan fenómenos reales con gran fidelidad, o sea, por ejemplo, la voz, lo que hablábamos. La transmisión fluida, no presentan saltos entre los valores adecuados para audio y video, especialmente en temas tradicionales. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos al usar señales analógicas que son sensibles al ruido? ¿No es cierto? Hay bastante interferencia. No sé si se acuerdan en la época, antes cuando teníamos, por ejemplo, las televisiones y no eran smart y teníamos, por ejemplo, no había IPTV. Entonces teníamos solamente las televisiones con antenas de aire. Y la típica, ¿no? Que eran solo los canales de los canales, en este caso, nacionales que había, el 2 el 4 el 5 el 8 el 10 creo que hasta el 12 fue que pudimos ver los canales de televisión normales. Entonces pasaba que le había la antenita de conejo, ¿no? ¿Se acuerdan? O ya los que más posibilidades tenían la antena de patio, la antena exterior. Pero básicamente la idea era que la antenita de conejo tenías que moverle para justamente capturar y llegar a tener bien la señal. Y justo cuando no hacías eso, cuando no tenías esa parte, había ruido, ¿se acuerdan? Entonces había como que un barrido feo y un sonido horrible tampoco y no se escuchaba bien. Entonces ese era el ruido que interfería básicamente en la señal de la onda, ¿no es cierto? Otra desventaja que tiene es la dificultad para regenerar. No se pueden reconstruir fácilmente sin perder calidad. La distorsión acumulativa, que a mayor distancia, mayor degradación. Menor seguridad, son fáciles de interceptar o alterar. Los problemas comunes que tienen en este caso las señales analógicas son justo la atenuación, ¿no es cierto? Que es la pérdida de señal, pérdida de fuerza, dependiendo de la distancia. La distorsión, que es cambio en la forma de onda por el medio, obviamente los cambios drásticos que suelen haber entre medios, ¿no es cierto? Interferencia entre electromagnética, el AMI, que es por motores, por cables eléctricos, radios, por ejemplo, sí pasaba, no sé si ustedes también recuerdan que viajábamos en los buses, cuando hacíamos viajes largos interprovinciales, por lo general casi siempre ponían películas VHS, eso porque cuando ellos ponían básicamente la señal de aire, la señal de televisión, no funcionaba, porque obviamente había motores, cables, había muchas cosas que interferían en la señal. El ruido térmico, que es generado por componentes electrónicos, que ya cuando básicamente solían dañarse las televisiones, en este caso. Ahora veamos qué es la señal digital. La señal digital, en cambio, representa información ya mediante valores discretos, ¿no es cierto? Y básicamente son dos niveles: cero, ausencia de voltaje o nivel bajo, y uno, presencia de voltaje o nivel alto, ¿ya? Estas señales son la base ya de la comunicación básicamente entre computadoras, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con los dispositivos modernos que obviamente se conectan a la red. Entonces, aquí vemos el dibujito, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se está interpretando y podemos decir que a 3 voltios, porque no llega a 6, ¿no es cierto? En 3 voltios, cuando está alto es 1, ¿no es cierto? Aquí ya vemos inclusive que en la parte de amplitud se mantiene más tiempo y tenemos, por ejemplo, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, ¿no es cierto? Son los valores que se van interpretando y esto es lo que ya un computador empieza a entender, ¿ya? Las principales características que tienen este tipo de señales es que son discretas, entonces la señal cambia en valores definidos. No es como la onda, ¿no? Como la analógica, que por ejemplo coge y de repente está acá arriba, de repente baja, ¿no es cierto? Y baja demasiado, de repente solamente llega hasta aquí y luego baja y puede bajar inclusive más, luego sube y viene hasta acá. Entonces, la señal, en este caso digital, no tiene esa variación, ¿no es cierto? Porque es discreto su variación.
Es binaria porque básicamente utiliza los dos estados, que es lo que facilita la comunicación, el entendimiento entre equipos ya tecnológicos, es decir, trabaja en unos y ceros. Regenerable es más fácil porque justamente los equipos están diseñados para trabajar justamente con este tipo de señales digitales, ¿no es cierto? Los dispositivos pueden reconstruir la señal sin pérdida de calidad. Es menos susceptible al ruido porque aquí las variaciones pequeñas no cambian el valor del bit. Es decir, por ejemplo, si se ponen rangos de tolerancias, que a veces han visto que, por ejemplo, dice más, menos, por ejemplo, digamos, 1 aquí. Si dice más menos 1, quiere decir que si yo llego a 4, sigue siendo 1, y si llegue siendo a 2, también sigue siendo 1. Si llego acá a 0, ya obviamente ausencia de voltaje, ya no existe el bit. Entonces, para el 1, sí tengo un rango de tolerancia. ¿Cuáles son las formas de representación de estas señales digitales? Básicamente son voltajes altos, van de 5 igual a 1, 0 igual a 0, pulsos de luz, lo que se utiliza en fibra óptica, ¿no? Lo que les decía, un pulso es 1. Si es que no hay pulso, es 0. Puedo tener 2 pulsos, luego puedo tener un espacio de tiempo sin pulsos, luego puedo tener 3 pulsos, y ya solamente vamos entendiendo que esto de aquí igual me llega a interpretar como unos y ceros. Si esto decimos que se genera en una línea de tiempo, entonces los espacios que no hay pulso de luz, esos son ceros. Entonces aquí tengo un espacio. Entonces ahí básicamente cómo se comunican a través de fibra es a través de pulsos de luz. ¿Ya? Variaciones de frecuencia o fase, básicamente es lo que se utiliza ya en tecnologías las inalámbricas, en los medios no guiados, a través de Wi-Fi, Bluetooth, microondas, radiofrecuencias, todo lo que hay. ¿Ya? La señal digital justamente tiene una parte de la codificación digital, que es básicamente y se usa para transmitir los bits. Entonces, existen varias técnicas, por ejemplo, el NRZ, No Return to Zero, que es un nivel constante para cada bit. Esta forma, el Manchester, este tipo de codificación, que es la transmisión en el medio del intervalo del bit, muy usada en el Ethernet clásico. De ahí tenemos el 4B, 5B, 8B, 10B, que son codificaciones modernas para la sincronización a larga distancia en secuencias de ceros, ¿no es cierto? Estas técnicas básicamente lo que permiten es que los dispositivos interpreten correctamente los bits transmitidos. Es lo que les decía, lo que pasa es que nosotros en la parte de señal digital necesitamos que a través de estas técnicas nos garanticen entender que son unos, ¿no es cierto? Que son ceros, porque al final la señal digital lo que nosotros necesitamos es justamente que lo que viaja en el tiempo podamos entender que son unos y ceros. ¿Qué ventajas tenemos al usar señales digitales? Básicamente la alta resistencia al ruido, ¿no es cierto? Por lo que les decía, como ya están señales definidas, inclusive veíamos que en el ejemplo nos decía que puede ser 5 voltios para que sea 1, entonces tengo básicamente 5 voltios de diferencia para poder atenuar, entonces, o quizás tener variaciones, entonces puede que llegue a 6, puede que llegue a 4, pero esto sigue siendo un 1, ¿ya? La regeneración es sencilla porque básicamente los switches o los equipos que reconstruyen la señal, ¿no es cierto? Con que entiendan y sepan que llega un voltaje, van a entender que es 1, que es 0, que es 1 y que es 0, y va básicamente a entender lo que les decía, porque siempre los equipos se comunican entre unos y ceros. Esto nos da mayor seguridad porque básicamente cuando se aplican los cifrados dentro de la codificación, que vamos a ver qué es lo que se aplica, me va a permitir justamente garantizar que la información que llega al otro lado sea la información que fue transmitida. Compatibilidad con las tecnologías modernas, se usa en redes LAN, es la WAN, lo del Internet, en Wi-Fi, fibra óptica, todo lo que bien tiene que ver con redes modernas funciona con señales digitales. Facilita almacenamiento y procesamiento, claro, porque es ideal para los computadores y sistemas digitales. ¿Cuáles son las desventajas que se tienen al usar señales digitales? Que sí o sí necesitamos hacer conversiones analógicas digitales y digitales analógicas en las dos vías, ¿no es cierto? Especialmente cuando dentro de este tipo de transmisión de información nos toca de ley utilizar señales analógicas, por ejemplo, audio y sensores. Imagínense que no pudiéramos aplicar esto que está aquí, ¿no es cierto? Básicamente no podríamos estar hoy por hoy yo hablando y que mi voz viaje a través del internet
y de la red WAN, si es que quieren verlo así, y no lleguen a escuchar o escuchen en recortado o escuchen distorsionado o al final no escuchen partes, ¿no es cierto? Un mayor ancho de banda, ¿no es cierto? En algunos casos se necesita sí o sí más ancho de banda para mejorar la capacidad de transmisión. Pero hoy por hoy yo esto no lo vería como un problema, porque básicamente lo que conversábamos es que hoy por hoy los proveedores de Internet ya nos ofrecen anchos de banda de 1 o 2 gigabytes por minuto, ¿no es cierto? No, por segundo, porque son Gbps por segundo, ¿no es cierto? Gigabits por segundo a nivel de domicilio ya. Cuando antes se hablaba de 1 giga que era para a lo mucho una empresa y nosotros a lo mucho llegábamos a tener 100 megas, 200 megas y ya como ha ido subiendo justo el tema del acceso y la penetración de Internet y la accesibilidad a tener esto, ya básicamente no se genera esto como un problema ya, ¿no es cierto? Y la otra desventaja es que depende de la sincronización y es justamente que los dos dispositivos, el que emite como el que recibe, deben estar sincronizados para poder interpretar los bits. Y esto más adelante vamos a ver que justamente funciona gracias a los diferentes tipos de protocolos que hay. Protocolos de transporte, protocolos de comunicación. Eso más vamos a ver en networking, es decir, en un par de semestres vemos eso. Vamos a ver que, por ejemplo, los protocolos de transporte, el TCP, el UDP, son protocolos que transportan estos bits. Y ahí vamos a ver justamente cómo es que tienen que estar sincronizados los equipos para justamente poder interpretar y poder recibir la misma información. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de los protocolos de comunicación, ¿no es cierto? Como el DHCP, los DNS, todos esos tipos de protocolos vamos a ver en un par de semestres en lo que es la materia de networking. Esto es solo un adelanto nada más. Los ejemplos cotidianos que se tiene, ¿no es cierto? El típico Ethernet, que es la red interna que tenemos, que se hace a través de un cable UTP. Como es par de cobre, viaja por pulsos eléctricos, unos y ceros. Fibra óptica, que es lo que viajan los bits con pulsos de luz, ¿no es cierto? El Wi-Fi, donde básicamente los mismos bits viajan, pero en variaciones de frecuencias, ¿no es cierto? Los USB, que es transmisión digital entre dispositivos periféricos. Los problemas comunes con señales digitales, vamos a escuchar ya que es el jitter, que es básicamente la variación en el tiempo de llegada de los bits, pérdida de sincronización, que el receptor no puede determinar dónde empieza y termina un bits, pero ya vamos a ver que igual para eso existen protocolos y justamente los protocolos, los estándares, los formatos que se utilizan para comunicación es justamente eso, son un estándar que permite que computadoras de diferente marca, con sistemas operativos diferentes, con varias diferencias, inclusive a nivel de infraestructura, es decir, computadoras de alto rendimiento con computadoras de mediano rendimiento, puedan comunicarse perfectamente, pero justamente esto es a través de protocolos. Interferencias electromagnéticas, ¿no es cierto? Aunque no afecta mucho, no afecta mucho, es menos que en las señales analógicas y esto puede causar errores de bits. Aquí vemos un cuadrito rapidito de la comparación de señales analógicas versus señales digitales, ¿no es cierto? La señal analógica y señal digital en su naturaleza, básicamente la una es continua, la otra es discreta, ¿no es cierto? Hablábamos de que la una es continua porque siempre va variando en el tiempo, ¿no es cierto? De una forma de onda sinusoidal, que aquí no parece sinusoidal. Y luego tenemos la otra que en cambio es variación discreta porque básicamente está siempre de un rango de un voltaje definido. Entonces no hay disparos o no existen estas subidas así o caídas así, sino que básicamente esto no existe en el caso de las de acá. Acá sí puede haber un poco más de variación, pero básicamente eso es lo que es su característica. El ruido, sí, las ondas analógicas son bien sensibles al ruido, las digitales no. La regeneración, en el caso de ondas digitales es más difícil, en ondas analógicas es difícil, pero en digitales es más fácil. Aquí está el uso típico, que es audio, radio y señal digital, redes computadoras. Seguridad en señales analógicas baja, en digitales puede ser alta, el procesamiento es complejo en analógicas y básicamente en señal digital es eficiente porque es para tecnologías modernas. Aquí vamos a ver rapidito son 8 creo que diferencias
que existen entre señales analógicas y digitales, pero básicamente es porque tienen dos formas distintas de transferir la información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por la naturaleza de la señal analógica ya vimos que es continua en el tiempo, ¿no es cierto? Puede tomar valores infinitos dentro de un rango, representa fenómenos naturales con gran fidelidad. La señal digital, en cambio, es discreta, tiene valores definidos, se genera, o sea, generalmente o genera básicamente información binaria en unos y ceros, y esto es el ideal de la señal digital para el procesamiento de transmisión en procesos de computacionales, es decir, con computadoras. Y vuelvo el ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi voz ahora está viajando y es porque se transforma justo a través de una codificación en unos y ceros que viajan a la velocidad de la luz y llegan a sus computadoras y básicamente ustedes me escuchan en tiempo real, ¿no es cierto? La representación de la información, la señal analógica básicamente se codifica, ¿no es cierto? Ya habíamos visto en el gráfico mediante la amplitud, la frecuencia y la fase, que es la voz a través de un teléfono fijo. Ese es el mejor ejemplo. Pero en cambio, la señal digital, la información se codifica mediante pulsos eléctricos, unos ceros, pulsos de luz y cambios discretos de frecuencia para lo que es la parte de la comunicación Wi-Fi o Bluetooth, ¿no es cierto? Los ejemplos, los paquetes de Ethernet en una red LAN, es decir, los paquetes que viajan a través de la red. Sensibilidad al ruido, ya vimos que las señales analógicas son muy susceptibles, ¿no es cierto?, interferencias, y básicamente el ruido sí afecta la onda, a la onda, en este caso, analógica, y esto es lo que hace afectar la calidad. Entonces, por ejemplo, cuando existe ruido, de lo que una onda puede estar bonito trabajando, justamente el ruido puede ser que mientras la onda está generándose normalmente, la onda se distorsione y suba un pico o baje demasiados picos, y eso es por interferencia del ruido, o inclusive que se amplíe, se genere una variación en la amplitud, o que se disminuya una variación en la amplitud. Eso es lo que el ruido provoca. La señal, en cambio, digital, como son pulsos discretos, es más resistente, ¿no es cierto? Mientras el receptor pueda justamente distinguir y pueda diferenciar entre un voltaje alto, ¿no es cierto? O el cero, es más que suficiente para que en este caso, digamos, bajo un voltaje puede ser así, ¿no es cierto? O sube un voltaje, puede subir un poco, pero sigue entendiendo que son estos unos y lo que está en cero es cero. Y lo que básicamente esto nos permite tener detección y corrección de errores. Y eso es igual que se genera a través de protocolos. Y vamos a ver más adelante cómo es que viajan los paquetes y cómo es que los paquetes que llegan de un lado a otro llegan a reconstruir sin funcionar bien. Depende mucho del tema de protocolos, chicos. ¿Qué más? ¿Qué otras diferencias tenemos? Sí, justo les decía que son 8 diferencias. La parte de regeneración de la señal, ¿no es cierto? La señal analógica es más difícil de regenerar sin distorsión. Siempre vamos a tener una distorsión porque básicamente cada equipo, cada repetidor, ¿no es cierto?, añade ruido y esto distorsiona la señal. La señal digital, en cambio, es más fácil de regenerar porque es más fácil entender que los equipos que reciben la señal es más fácil que entiendan unos y ceros. Entonces, como entiendo solo un y cero, es más preciso. Y básicamente en la señal digital no hay acumulación de ruido. La señal analógica se utiliza más en lo que es audio y video tradicional, radio AM y FM, y existen sensores físicos que permiten justamente que viajen a través de el tema de la señal. En este caso, por ejemplo, en pozos petroleros suelen poner equipos medidores de presión, y estos equipos de medidores de presión al final no es que transmiten el valor no es que no es que mandan un valor de la presión, obviamente lo calculan, pero es a través de justamente variaciones de voltaje que envían justamente a través de ondas, ¿no es cierto?, no analógicas, y envían equipos que son equipos de escala, que estos equipos de escala son los que interpretan y los convierten en pulsos binarios, unos y ceros, para poder ser transmitidos e interpretados por computadoras. El uso típico de la señal digital, ya sabemos que es en las redes, LAN, en Internet, Wi-Fi, Bluetooth, lo que se transmite por fibra óptica,
Y hoy por hoy lo que tenemos, ¿no? Voz sobre IP, streaming, datos móviles, todo eso es señal digital. A nivel de seguridad, justamente la señal analógica es más fácil de cifrar, es más fácil de justamente interceptar. Por eso es que cuando las televisiones, no las televisiones antiguas, las modernas también sí tienen para receptor de señales, pero básicamente cuando uno capta la señal de televisión de un canal, lo que hace es justamente capturar esa señal y nuestra televisión lo que hace es cifrar esa señal y presentarnos lo que se está proyectando en ese instante por los canales que son todavía por transmisión, por señal analógica. De ahí son muy más vulnerables a escuchas de interferencias, por eso casi ya no se usan los teléfonos, los analógicos en instituciones públicas, por ejemplo, ya no se utiliza porque antes era más fácil justamente interceptar las señales de audio que se generaban por conversaciones. La señal digital, en cambio, facilita cifrado, autentificación, la integridad de datos y es la base básicamente para el tema de lo que es la seguridad informática hoy por hoy. El procesamiento y almacenamiento, la señal analógica requiere equipos especializados, el procesamiento es más complejo justamente para procesar y almacenar y la señal digital, como hoy sabemos ya, todo lo que es unos y ceros es mucho más fácil de almacenar, copiar, procesar, ¿no es cierto? Y es todo lo que es compatible con computadoras y los sistemas modernos. Existe una conversión, también existe una conversión, lo que les decía que es la parte importante, que hay una conversión análoga digital, ¿no es cierto? Donde yo la señal analógica la convierto en digital y es lo que les decía, que se aplican técnicas de muestreo, cuantificación, codificación. Entonces, lo típico, el micrófono que tiene el computador y utiliza el computador justamente para esto. Entonces, lo que está pasando ahorita, por ejemplo, mientras yo hablo y cuando ustedes les consulto algo y contestan, lo que se genera del lado de cada uno es una conversión analógica a digital. Es decir, que nosotros, nuestra voz es analógica, es capturada, ¿no es cierto?, por nuestro computador y en este caso es convertida a una señal digital, que esa señal digital viaja a donde tenga que viajar, es recibida y ahí viene en cambio la reconstrucción. Viene la otra parte, que es pasar la señal digital a una señal analógica. Entonces, en este caso, el parlante de la computadora de ustedes o mi parlante, cuando ustedes hablan, hace el proceso inverso. Es decir, del muestreo, la codificación y codificación que hizo, al otro lado hace lo mismo su equipo y lo que hace es básicamente que mi voz o la voz de ustedes salga a través del parlante. Entonces ahí se cumple el ciclo de justamente convertir estas señales de analógica a digital, viaja y luego se convierte de digital a analógica. Aquí vemos rápido un ejemplo, vamos a ver justamente cómo funciona el tema de la conversión analógica a digital y digital a analógica. ¿Por qué necesitamos de eso? ¿Por qué necesitamos convertir? Porque básicamente en las redes y sistemas, ¿no es cierto?, que hoy tenemos, la comunicación, o sea, la información o los datos se pueden generar como señal analógica, es decir, voz, sonido, temperatura, luz, esto es para sensores, ¿no es cierto? Pero esto debe ser procesada. Eso se tiene que transmitir y tiene que hasta almacenarse como señal, como una señal digital. Por ejemplo, ustedes pueden grabar, ¿no? Y lo que está pasando ahorita, ¿no? Estoy yo grabando la sesión acá, estoy grabando en el Teams y básicamente todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos proyectando, se graba o sea, es transmitido y también se graba a la vez, ¿no es cierto? Entonces, por eso es necesario que lo que es audio, video, para el tema de sensores, el tema de temperatura, luz, humedad, todas esas cosas que se pueden medir, necesitamos convertirlas. Entonces, por eso viene la conversión analógica a digital, que es para que las computadoras y redes puedan procesar información y la otra que es la digital analógica, en cambio, para que nosotros como humanos podamos percibir nuevamente audio y video. Básicamente para eso es lo que se usa la señal en las conversiones, audio y video y también el tema de lo que les decía, los sensores, ¿no es cierto? Porque un sensor de temperatura mide, viaja como voltaje, se convierte en señal. El tema de luz para justamente control de invernaderos puede ser el tema de la humedad, los sensores, por ejemplo, de sismos. Esos son sensores también que
funcionan con electricidad, entonces prácticamente cuando existen variaciones en los sismógrafos de estos, se convierten en una señal que básicamente se pasa a ser digital y puede ser interpretada por computadores y luego obviamente por nosotros. Entonces, aquí está básicamente un par de ejemplos donde vemos cómo funciona, ¿no? Este, por ejemplo, es un convertidor. Aquí lo que tenemos que entender es que para que exista la conversión, tanto de lado y lado, ¿no es cierto? Tiene que haber un convertidor, es decir, tiene que haber algo que un equipo, software, cualquier cosa que sea, que lo que hace es convertir. Entonces, por ejemplo, este es un análogo digital convertidor y un digital análogo converter. Entonces, ¿cómo funciona? Necesitamos que la señal analógica, que está en este caso aquí, ¿no es cierto? Entra al convertidor y este convertidor es lo que hace es interpretar que todo lo que está aquí, todo esto que está aquí, se convierta en unos y ceros. Y esto es lo que la computadora va a entender. Entonces, hasta está bien que llegue a la computadora, ¿no es cierto? Pero obviamente nosotros necesitamos después, como humanos, entender qué es lo que está pasando y si fuera el caso de ver audio y video, necesitamos que lo vuelva a convertir. Porque si no fuera, si, por ejemplo, la clase la hiciéramos sin audio, entonces no necesitaríamos la parte de conversión, porque básicamente estaríamos utilizando, por ejemplo, solo el chat. Entonces podríamos utilizar todo lo que es en el chat y todo lo que viaja en el chat, por ejemplo, los mensajes, ¿no es cierto? Son, son netamente, en este caso voy a mandar un mensaje, esto va solamente unos y ceros convertidos. Entonces puede ser cualquier cosa que vaya en unos y ceros y eso ya es solamente una señal ya digital. Pero obviamente como necesitamos y requerimos que se escuche el audio o en ciertos casos del video, necesitamos que intervenga en este caso el digital analógico converter y vuelva a generar las ondas y vuelva a generar las ondas para que ustedes puedan escuchar el audio. Entonces, más o menos igual, esto funciona la parte que les decía el muestreo, ¿no es cierto? Entonces el muestreo lo que trata es justo de medir dentro de una onda qué es uno y qué es cero. Y dentro de la otra onda, cuando está a la inversa, igual tratar de ver qué es uno y qué son ceros. Estos son los muestreos que se realizan, por ejemplo, y ahí depende de la calidad. Y obviamente, si es que le meto más calidad en el muestreo, va a demorar más el muestreo y va a demorar más la conversión. Entonces la idea es que al final del muestreo que se realiza, ¿no es cierto? Dependiendo de la calidad del muestreo que genere, esto de aquí me puede dar la información en unos ceros así, o puede ser un poco más complejo. Puede ser un 1, aquí no solo hay un 1, sino aquí hubo un 0, aquí viene otro 1, aquí viene otro 0. Entonces depende de cuál mecanismo aplique yo justamente para lo que es el muestreo, ¿ya? Vamos a ver puntual cómo funciona la conversión, en este caso analógica a digital. Entonces, básicamente, como les decía, se realiza por un ADC, que es un Analog to Digital Converter, o sea, análogo a digital convertidor, ¿no es cierto? Aquí viene la etapa, justamente lo que les hablaba. Las etapas de la conversión del proceso de pasar de análogo a digital. La primera es el muestreo. Básicamente se toma una muestra de la señal analógica que interviene en intervalos regulares. La frecuencia de muestreo determina cuántas veces por segundo se captura la señal. Es lo que les decía. O sea, aquí es donde yo determino, ¿no es cierto? En esta onda, digamos, puedo tratar de dibujar lo mejor que pueda. En esta onda de aquí, yo cuántas veces, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Déjenme cambiar un ratito el color. Aquí. ¿Cuántas veces yo determino el muestreo? Entonces, por ejemplo, digamos que si yo en esta onda hago un muestreo eh, por segundo, ¿cuántas veces voy a coger el muestreo? Por ejemplo, digamos que esto es un segundo y tengo aquí 3, 6, 8 muestras, pero puede ser que el muestreo que yo haga no sea tan amplio y solamente en vez de tener 8 muestras como arriba, acá tengo solo 4. Entonces aquí es donde, por ejemplo, ya se aplican metodologías como por ejemplo la ley de Nyquist, que es básicamente la frecuencia de muestreo debe ser al menos del doble de la frecuencia máxima para la señal para evitar pérdida de información. Entonces, por ejemplo, esto es una ley que se aplica. El ejemplo, por ejemplo, el de calidad, ¿no? De los CDs. Entonces, la frecuencia del CD
¿no es cierto? Te dice que es de 44.1 kilohercios. Entonces, las muestras por segundo, imagínate, la muestra por segunda debe ser de 44.100 muestras por segundo. Entonces, imagínate esa cantidad que tienes que muestrar. Y esto apenas solamente para mantener, por ejemplo, la calidad, la óptima, ¿no es cierto? Porque si tú quieres más calidad, lo que tienes que hacer es doblar esa frecuencia. Es decir, que no sea 44.100, sino 88.200. Entonces, así funciona como sería el muestreo. De ahí viene la cuantificación, donde cada muestra se aproxima al valor más cercano de un conjunto de niveles discretos. Entre más niveles existan, mayor precisión tendrá la señal digital. Cuando ya hablamos de que se tiene que acercar a niveles discretos, es básicamente donde yo tengo que decir, es aquí qué niveles de pulsos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los pulsos en unos y ceros que yo voy a manejar? Es decir, que cada muestra me va a decir, en este caso, perdón por lo chueco, pero la idea es que esto de aquí sean unos y ceros. Entonces, ahí ya va a depender justamente del valor más cercano de un conjunto de niveles discretos, es decir, para que esto se pueda interpretar como un 1, ¿no es cierto? Es que es un 1, o quizás este nivel de aquí yo lo interprete como un 0. Entonces, entre más niveles existan, mayor precisión tendrá la señal. Entonces, si hablamos de que en un tema de que trabajemos a 8 bits, voy a necesitar 256 niveles, ¿no es cierto? Y si voy a trabajar a 16 bits, hablamos que vamos a tener justamente en la cuantificación en 65.536 niveles, esto para un audio de calidad. Es decir, que en 8 bits, imagínense la diferencia, ¿no? En 8 bits, 256 niveles, y en 16 bits, que es doblar prácticamente la cantidad de bits de muestreo, estoy prácticamente subiendo a 65.536 veces, un montón de veces más. Y de ahí viene la codificación, que básicamente los valores codificados aquí empiezan a convertirse en bits. Es decir, después de que todo esto ya pasó, entonces ya voy a empezar solamente a entender y decir, ok, aquí viene un 1, viene un 0, viene un 1, 0, 1, 1, 0, 1. O sea, quizás aquí en la explicación se ve poquito, pero imagínense más o menos hacer a 16 bits, ¿no? En un segundo poder decodificar todo esto y tener 605.336 niveles, ya es un montón de información en ese espacio de tiempo. Entonces, ya una vez que esto está ya hecho unos y ceros, ¿no es cierto? Ahí empieza la transmisión. Y básicamente es como funciona. La señal analógica pasa por la DC converter, que hace todo esto que está aquí. Este convertidor es el que hace el muestreo, la cuantificación y la codificación. Y esta señal analógica básicamente se convierte en esta cantidad infinita de unos y ceros para que pueda ser interpretado en este caso del lado del computador. Después, en cambio, ratito, viene la conversión digital analógica, que en cambio ya viene a ser, es más fácil porque como habíamos visto, justamente el tema de que los unos y ceros es más fácil reconstruirlos. Si se dan cuenta, por ejemplo, en la anterior, aquí nosotros básicamente vemos, ¿no? ¿Cuál es la complejidad, ¿no? Tengo que hacer un muestreo, tengo que cuantificar, tengo que codificar. Y en este caso, cuando ya tengo que pasar de una señal digital, ¿no es cierto?, a una señal analógica, ya básicamente lo único que hago es la reconstrucción. Entonces, básicamente, el convertidor toma los bits, dependiendo, ¿no es cierto? Y los niveles de voltaje o luz que hayan llegado, y básicamente genera la señal y representa los valores digitales a lo analógico que está ahí. Se aplica un filtro de reconstrucción o suavizado, que básicamente es para evitar eliminar escalones y obtener una señal continua. Y el resultado es una señal analógica similar a la original. El ejemplo, lo que habíamos hablado, ¿no? Las bocinas o los audífonos, ¿no es cierto? Cuando reproducimos música digital desde un archivo, los televisores mostrando video digital como señal analógica, ¿no es cierto? Y los sistemas de voz de IP, que básicamente es coger la voz, viaja por IP y lo transmite enseguida de forma entendible para el oído humano. Después, a ver, son las 8 de la noche, vamos a tomarnos unos 5 minutitos de receso para ir al baño, tomar agua
y vemos la parte de lo que son los medios de transmisión y avanzamos con la clase, ¿ya? 5 minutitos, nos vemos 8:05. Ok. Listo, Inge.
Ya, perdón, chicos, me pasé un minutito. Ya, entonces, obviamente ya vimos, ¿no es cierto?, los tipos de señales que se utilizan básicamente para la transmisión de información, señales analógicas y digitales. Ahora, esas señales necesitamos que de alguna forma viajen y sean distribuidas. Y es por eso que es importante también hablar de los medios de transmisión. Y básicamente, ¿qué es lo que hace el medio de transmisión? Ya es el canal físico electromagnético por donde van a viajar estas señales, por donde van a viajar las señales analógicas y digitales que vimos hace un momento, que son señales que prácticamente transportan los datos, ¿no es cierto? Transportan los datos, la información entre los de diferentes dispositivos que se conecten a nuestra red. Entonces, estos medios van a influir básicamente en la velocidad de transmisión, ¿no es cierto? La distancia a la que se puede transmitir, los niveles de interferencias que pueden haber, el costo inclusive de instalación y la seguridad que pueden haber justamente en lo que se transmite esta información, en la que se transmitan estos datos a través de estos medios. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros trabajemos y si nos dedicamos puntualmente a trabajar en el tema de redes, en este caso nos volvamos especialistas en redes, en networking, nosotros tenemos que justamente decidir cuáles son los mejores medios de transmisión para estos diseños de estas redes. Entonces aquí básicamente los medios de transmisión se van a dividir en dos tipos, que igual ya los mencionamos en la parte de las señales analógicas y digitales, pero son los medios guiados, ¿no es cierto? O los que van por cables, ya vamos a ver qué tipos de cables tenemos, y los medios no guiados o inalámbricos, que básicamente ya hablamos de lo que es el Wi-Fi, como quieran decirle, el microondas o los infrarrojos, ¿ya? Entonces, en los medios guiados la señal viaja por un conducto físico, ¿no es cierto? Sea de cobre o de fibra óptica. Esos son los únicos medios que hoy se conoce para los métodos guiados, cobre o fibra óptica. En cobre vamos a ver que en los ejemplos como están abajo hay el par trenzado, ¿no es cierto? El UTP, el que seguro conocemos, y el cable coaxial, que es en el que antes se utilizaba más para el tema de transmitir internet, y la fibra óptica. Entonces, esos son los únicos medios que hay. Entonces, ¿cuáles son las características principales en este caso de de los medios que son guiados o cableados? Tenemos mejor control sobre la trayectoria, ¿no es cierto?, de la señal, menos interferencia, más seguridad, y es que es difícil interceptar una señal que va por un medio físico, y es ideal para redes LAN, enlaces y ambientes controlados. Los medios no guiados, básicamente ya sabemos que se utiliza el aire y a través de las ondas electromagnéticas viaja la información. Entonces, la ventaja puede ser que no se requieren cables físicos, nos permiten tener movilidad y flexibilidad, ¿no es cierto? Pero son más susceptibles a interferencias y es más susceptible al tema del ruido. Y son un tanto menos seguros porque al ser posibles que sean interferidos, pueden ser también justamente vulnerados. Los ejemplos ya vimos, el radiofrecuencia Wi-Fi, microondas y los infrarrojos y Bluetooth, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo, vamos avanzando en este tema. La comparación puntual que tenemos entre medios no guiados y medios guiados y no guiados, por ejemplo, la trayectoria en medios guiados es física y controlada, obviamente porque tienen que bajar por un cable, ¿no es cierto? Viajan por un cable, sea de cobre o sea de fibra óptica. Los no guiados son libres porque están en el espacio. La interferencia en medios guiados es baja, en los no guiados es alto. La seguridad puede ser alta en los guiados, entre mediana y baja, ¿no es cierto? Entre los no guiados, porque depende del cifrado. En los guiados, la movilidad es limitada, en cambio en los no guiados es alto. Por ejemplo, por eso podemos movernos nosotros con nuestro teléfono de un lado a otro. Un ejemplo clásico y habitual. Los costos son variables dependiendo del cable. Y en medios no guiados es medio abajo, eso de ahí, porque básicamente no requiere infraestructura cableada. La instalación, esto sí requiere de infraestructura en la parte de los guiados y en los no guiados, a veces instalando un Wi-Fi, un repetidor, un access point es más que suficiente.
¿Por qué es importante que nosotros entendamos esta clasificación? Ya veíamos hace un rato, porque tenemos que justamente entender cuál es el mejor medio y cuál es más adecuado para poder validar la distancia, ¿no es cierto?, del enlace, la velocidad que requerimos, presupuesto, los ambientes físicos, ¿no es cierto?, que no damos interferencias, la seguridad, que es algo necesario hoy por hoy, y la movilidad de usuarios o dispositivos. Entonces, si nosotros básicamente entendemos esto, esta clasificación, nosotros vamos a justamente poder entender lo que se viene más adelante, porque vamos a ver el tema del cable, cuánto alcanza, cuánto llega, etcétera, ¿ya? En los medios guiados, ¿cuáles son los ejemplos más prácticos que tenemos? Las oficinas con cableado estructurado, que seguro conocemos nosotros de esto, los centros de datos, enlaces entre edificios cercanos, ¿no es cierto? Y redes que requieren alta velocidad y baja latencia. Esto vamos a ver y entender cuando veamos los protocolos del transporte TCP y UDP. Medios no guiados, básicamente en el hogar, ¿no es cierto?, es donde más se usa Wi-Fi. Cuando nosotros, por ejemplo, necesitamos comunicarse entre torres de telecomunicaciones de microondas, los controles remotos que tenemos, que son los infrarrojos, y ambientes donde no se pueden instalar cables. Relación que tiene con la transmisión de señales, ¿no es cierto? Las señales digitales suelen viajar mejor en medios guiados como el UTP y la fibra óptica, eso sí sabemos. Las señales analógicas se usan más en medios no guiados que utilizan la radiofrecuencia, televisión y radio. La fibra óptica transmite pulso de luz, lo que le hace inmune al ruido electromagnético. Por ejemplo, ahí ya vamos viendo las ventajas que hay en fibra óptica hoy por hoy. Y los medios inalámbricos requieren técnicas de modulación para transportar los datos, en este caso digitales. ¿Ya? El primer medio de transmisión, y creo que es del más común, y estoy seguro que nosotros conocemos, es el par trenzado, nuestro famoso cablecito UTP, ¿no es cierto? Yo creo que en este punto, en algún momento de nuestra vida, sí hemos visto un pedacito de cable UTP, o por lo menos hemos cortado un UTP, y creo que en el mejor de los casos hemos ponchado un cable UTP, ¿no es cierto? Hemos hecho nuestros cablecitos de red. Entonces, ¿qué es el cable UTP? Básicamente es un par trenzado, ¿no es cierto?, de cobre. Básicamente son 4 pares de hilos de cobre que vienen trenzados, y básicamente esto es lo que se utiliza hoy por hoy en las redes LAN. O sea, red LAN que desde la que nos imaginemos, hoy por hoy utiliza par de cobre, en este caso UTP, para lo que es el tema de sus redes. ¿Cuál es la clave del trenzado? ¿No es cierto? El trenzado nos ayuda para reducir el ruido, minimiza la diafonía, es decir, la interferencia entre pares, y mejora la integridad de la señal. Entonces, el típico cable que nosotros utilizamos, como les decía, viene 4 pares trenzados, es decir, tenemos 8 hilos, tiene la cubierta externa de PVC, y en algunos casos ya vamos a ver las clasificaciones que tienen blindaje. Y ahí sabemos que los colores específicos que tienen, ¿no? Es el azul, blanco azul, naranja, blanco naranja, verde, blanco verde, marrón, blanco marrón, o café, marrón y café es del mismo color, ¿no es cierto? Café, blanco, café. Y básicamente esta combinación de colores nos ayuda justamente para aplicar el estándar de conexión, el 568A o el 568B, que básicamente es el que nos da la codificación de cómo tenemos que ponchar un cable, ¿no es cierto? El par trenzado este de aquí, el famoso UTP, también tiene tipos, tiene diferentes tipos de par trenzados, y dependiendo del tipo, obviamente vamos a tener velocidades de transmisión, vamos a ver en qué frecuencia trabaja y cuál es el uso típico, ¿no es cierto? El UTP, por inglés, es el Unshielded Twisted Pair Cover, ¿no es cierto? Entonces, este no tiene blindaje, por eso es Unshielded. Twisted ¿cómo es? Trenzado, y pair es por par, ¿no es cierto? Entonces, es sin blindaje, es el más económico y más flexible, es el 5, el de categoría 5, el que más se usa, y es básicamente lo que más se usa en redes empresariales y domésticas. De ahí luego nosotros tenemos el STP, que es ya el Shifter Twister Pair, que básicamente ya incluye un blindaje metálico alrededor de los pares o del conjunto.
reduce las interferencias externas, las electromagnéticas principalmente, y es recomendado para ambientes industriales con alto ruido, es decir, en fábricas donde ya hay máquinas y hay equipos por ejemplo, generadores de luz, motores. Ahí se recomienda poner esto porque justamente es más alto en resistencia para el tema del ruido. Y luego también tenemos el FTP en otras clasificaciones, que es del SFTP, ¿no es cierto? El FTP, UTP, y son variantes avanzadas, básicamente porque aquí así combinan blindajes Una individuales. preguntita. Claro, En este caso del que es con blindaje, bueno, ya se entiende, ¿no? Que en el caso de cuando haya electricidad, todo eso me va a reducir me va a proteger, pero no me reduce tal vez la velocidad de transferencia de los datos, no, no te afecta. ¿no? De hecho, vas a ver que mientras más blindaje tiene, más aumenta justamente la velocidad. O sea, mientras más alta es la Claro, por el categoría, ruido del eléctrico tiene que claro. ver, tal vez la interferencia Claro, ya tenía. imagínate, por ejemplo, Ya. si pusiéramos en vez del UTP normalito en nuestras redes normales, en las de la empresa, por ejemplo, en mi trabajo, los patch cords, los cables, los que van, por ejemplo, de la sala del router donde está el switch con nuestros puertos, a nuestros puertos que van para nuestra computadora, todos son UTP, pero imagínate si todos fueran, por ejemplo, un categoría 6, un categoría 6A, pucha, tendríamos, aunque no, ¿no es cierto? No, no es mucho porque el normal ya llega a Un uno, ¿cómo es? gigabits. A un gigabit por segundo. Entonces, nosotros como tal, como país, no tenemos, creo que, la necesidad de lanzarnos. Pero básicamente lo que tú decías no te afecta, amigo. O sea, no te afecta el hecho de tener el blindaje. Al contrario, te ayuda mucho más. En este caso, por ejemplo, los FTP, los SFTP y FUTP suelen tener inclusive cada parcito, cada hilo tiene su propia cobertura. Entonces, y obviamente te encarece también muchísimo más. Son más caros. Son mucho más caros. Entonces, no te interfiere en la velocidad, amigo. O sea, no te interfiere para nada. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, aquí en mi casa, como les comentaba algún rato, le comparto internet a mi suegro, a la casa de arriba. Entonces, por ejemplo, le puse una vez y le había puesto inicialmente un cablecito, un UTP, pero creo que me aguantó con lluvia y todo, me aguantó un par de años y de repente empezó a fallar y ya, o sea, como está la intemperie, no aguantó mucho. Entonces ahí sí ya tocó ponerle un SFTP y claro, pues el precio sí es de ponerle un cablecito que a lo mucho te costaría unos $5 la distancia. Ya un SFTP ya me costó ya casi $20, o sea, 4 veces más. Pero bueno, vale la pena para que mantenga eso de ahí. Pero no, Jonathan, no te afecta eso de aquí. O sea, mientras más seguros es mejor. Pero obviamente eso es lo que les decía, que muchas de las veces en este caso hay que evaluar los costos. Pero sí, por ejemplo, si te vas a instalar, como te decía, en un lugar, ¿no es cierto? Y por ejemplo, eso me pasó a mí en mis inicios. Trabajé en una empresa petrolera en el oriente, trabajaba para Tecpetrol, que era del grupo Techin. Entonces ahí nosotros hicimos justo el tema de hacer el cableado estructurado, pero hicimos el cableado estructurado a nivel de toda la planta que tenían allá, todo el campamento. Entonces, por ejemplo, en la parte donde eran las oficinas del campo, las centrales, la parte administrativa, frescaso poner un UTP, porque básicamente haces el cableado con UTP y porque no hay ruido. Ahí la máquina que más ruido hacía quizás era el aire acondicionado, pero eso no es que te afecta electromagnéticamente. Pero en cambio, cuando fuimos a la parte la parte mecánica, donde eran los talleres, donde estaban los mecánicos, donde estaban justamente ya los equipos pesados, ahí sí nos tocó poner eso, porque sí se notaba cuando hicimos, y bueno, ¿no? O sea, uno siempre, como digo, uno se aprende a veces equivocándose. Yo fui y con mi compañero metimos UTP en esa parte de ahí. Entonces, claro, o sea, sí se notaba la diferencia, la interferencia, como ya habíamos, inclusive éramos los primeros que pusimos estos teléfonos de voz IP, teníamos estos Cisco, pusimos ahí, y a pesar de que imagínate, eran equipos ya de buena categoría, les llamábamos a los chicos al taller, por ejemplo, de la oficina, que si eran sus 10 kilómetros donde eran los talleres grandes, eran unas bodegas enormes, sí había ruido, o sea, sí se sentía el ruido en los teléfonos de voz IP, imagínate.
Y de ahí obviamente ya revisando y cogiendo experiencia y consultando con gente que tenía mucha más experiencia que nosotros, nos dijeron, no, pues pana, ahí lo que tienes que poner es un SFT, es un STP. Entonces uno que ya viene con un blindaje y chévere, o sea, nos tocó volver a recoger y todo eso. Y ya, obvio, como en una empresa petrolera, ellos tenían el equipo de certificación y todo eso. Entonces ponchábamos los cables con todas las de la ley, pues. Entonces ahí funcionó. Pusimos este de aquí y claro que era mucho más caro, pero en cambio ya llamarles a los panas ya no había tanto ruido, o sea, pero no el ruido ni siquiera que hacían ellos, sino ruido estático, se escuchaba, se sentía el ruido de ahí. Y era porque ahí sí, todo el día, imagínate, pasaban prendidos motores, generadores, pasaban prendidos los equipos de suelda eléctrica, sueldas autógenas, o sea, todo el ruido que se metía ahí era increíble. Y sí se mete en el UTP, verás, sí se mete ruido. Entonces, no te afecta. Entonces, si seguimos en la parte de aquí, también tenemos los cables de FTP, los SFTP y los FUTP, que son ya variantes mucho más avanzadas y obviamente son mucho más caros estos de aquí. O sea, estos de aquí ya son súper caros. Y básicamente aquí en el grafiquito está lo que tiene cada uno de estos, el SFTP, el FUTP, el SFUTP. Y de ahí vienen las categorías, ¿no es cierto? Entonces, aquí las que nosotros manejamos son la categoría las 5E. A ciertos casos sí se maneja las 6A y la categoría 7 y 8. Entonces, yo hablaba un poco de que te decía, o sea, un 5E, un cable que sea para categoría 5E, es más que suficiente porque honestamente eh, dentro de una red LAN que nosotros hagamos, difícilmente vamos a tener equipos que quizás sí la configuración nos permita quizás hablar de 1 a 10 gigabits por segundo, pero la velocidad real no llega, no llegamos a 1 gigabit por segundo dentro de unas oficinas, por ejemplo. 1 a 10 gigabits por segundo, es decir, a 250 megahercios, ya es para redes empresariales grandes. Yo hablaría, por ejemplo, ya de una corporación la favorita, por ahí ellos quizás sí. Y a 6A sí sabemos que sí, de ley tienen que ir en los data centers. Y 7 8A, yo por ejemplo en CNT sí había visto que ellos tienen tienen todo lo que es los patch cores, los racks, el cableado estructurado, tienen con 6A, pero ya es del data center de CNT, pues. Entonces, ya, ahí sí, creo que sí llegamos con todas las conexiones que tienen a 10 gigabits por segundo. Y 7 y 8 no he visto mucho con 7 y 8 la verdad. Algo que sobrepase los 40 gigabits por segundo. O sea, me imagino que esto utilizan, qué sé yo, quizás la gente de Amazon AWS en sus data centers, quizás Azure o Microsoft o los mismos de Google quizás utilicen esto, pero eso es con el cable UTP. ¿Cuáles son las ventajas que nosotros tenemos con el par prensado? Básicamente es económico, ¿no es cierto? Independientemente del tipo que sea, o sea, sí es un poco más económico, flexible, ¿no es cierto? Fácil de instalar, fácil de usar, es compatible con todos, si no la gran mayoría de equipos de red. Hoy por hoy ya tenemos velocidades altas y es el estándar universal para todo lo que es las redes LAN, ¿no es cierto? Las interferencias, ¿cómo se mitigan? ¿No es cierto? Las interferencias electromagnéticas, la de radiofrecuencia y la diafonía, básicamente lo que se hace es tener del par pesado normal, empezar a tener cables con blindaje, ¿no es cierto? Y empezar a usar categorías superiores. Lo bueno es que hay disponibilidad, existe disponibilidad, ¿no es cierto? La instalación correcta, evitar cables eléctricos cercanos. La típica, ¿no? Conocer cuáles son las reglas del cableado estructurado. De hecho, hay una norma que nos dice cómo se hace un cableado estructurado. Por ejemplo, lo que te dicen es que el cable de red no debe estar debe estar mínimo a 20 centímetros de cualquier cable de luz, lo cual nosotros casi nunca hacemos caso, la verdad. Inclusive ahora que nos cambiaron a nosotros de oficina nosotros estamos en la plataforma gubernamental financiera del norte, estábamos en el piso 11 del bloque verde, ahora estamos en el piso 8 del bloque amarillo, y cachen que ahí, o sea, se supone, ¿no? Que chuta es CNT, que es inmobiliar, y deberían hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, ya cuando llegamos, ya vimos que, por ejemplo, en la misma canaleta que está para la toma regulada, que es la toma que va a los UPS, la toma normal, que es la toma para conectar ya
un cargador de teléfono, cualquier cosa que no sea ni la computadora ni el monitor. Estaba por ahí mismo el cable de red. Y por ahí mismo el cable de red, o sea, todo y es más ya trenzado entre todo eso, entonces no cumplen y está mal eso, o sea, sí. Sí, yo entiendo que puede ser por temas de costo, ¿no? Porque, por ejemplo, poner dos canaletas a poner una, sí te duplica el costo, ¿no? Pero bueno, se debería cumplir con los estándares que te dice que por lo menos 20 centímetros debes tener un cable de red, el cable de luz. Bueno, yo tampoco en mi casa cumplo, la verdad. O sea, por ahí mismo está el cable de red y por ahí mismo está el cable de la extensión de luz. ¿Cuáles son las desventajas que tiene el par trenzado? Que básicamente nos permite solo 100 metros, ¿no es cierto? Si yo quiero aumentar la distancia, tengo que poner repetidores, tengo que poner switch que prácticamente regeneren la señal, ¿no es cierto? El cable, el UTP normal, sí es sensible al ruido, eso les digo, les garantizo y viví esta experiencia de que el UTP normal sí es sensible al ruido, ¿no es cierto? Es menos seguro que la fibra óptica, sí, también, y es básicamente no apto para ambientes con interferencias, en este caso, en interferencias extremas sin blindaje. Por ejemplo, el ejemplo que les puse es el mejor y les digo, lo viví. Entonces, sí, sí es verdad que el UTP sí es susceptible. ¿Ya? Los conectores de estándares, yo creo que sí hemos manejado, ¿no es cierto? El RJ45, donde básicamente me permite hacer el ponchado del cable. Los estándares para el cableado es fijo el 568A y el 568B. Básicamente esto nos definen los colores de cómo va el conector y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? El tipo A. Ya después cuando hablamos técnicamente solamente decimos ponchale tipo A o ponchale tipo B. Ya no le decimos ponchale el T568A o el T568B. Ya hablamos solo de A y B y aquí vemos la combinación, ¿no? Este es el orden en el que tienen que ir, ¿no es cierto? Inclusive aquí te muestra cómo tiene que ir la muesca del cable, del cable RJ45, perdón, del conector. Y aquí igual les comento que cuando empecé a hacer mis primeros ponchados, ponchaba al revés. Entonces no entendía que tenía la muesca y cómo tenía que ir. Entonces sí hice unos 10 que 20 ponchadas de cables así. O sea, aprendemos metiendo la pata, la verdad. Entonces el A es el blanco verde, blanco naranja azul, blanco azul naranja, blanco café café, ¿no es cierto? El tipo B es blanco naranja naranja, blanco verde azul, blanco azul verde, blanco café café. Entonces básicamente los que se intercambian en estos suelen ser el verde y el naranja. El café y el azul siempre van en el mismo orden. ¿Cuáles son las aplicaciones comunes? Obviamente nosotros que sí manejamos la parte de redes y conocemos, ¿no es cierto? Las redes LAN, ¿no es cierto? Oficinas, hogares, en los campus, conexión entre computadoras, routers, switches y servidores, el cableado estructurado, ¿no es cierto? Hoy por hoy también tenemos las redes, las que son las PoE, ¿no? Power over Ethernet, que básicamente ya hay cámaras IPs, hay teléfonos de IPs también, ¿no es cierto? Y los access point también que nos permiten justamente ahorrarnos del cable de luz, porque dentro de uno de estos pares de cobre, ¿no es cierto? Dentro de uno de estos pares ya se lleva el voltaje que necesitan justamente para poder trabajar. Entonces, la ventaja es como es corriente continua, no son voltajes de 120 ni nada de eso, sino es corriente continua, 5 voltios, lo que llevan a través de los pares de cobre. Después un cable que yo creo que ya está en desuso a mi criterio personal. De hecho, como les decía algún momento, cuando tenía la primera conexión rápida de internet, que fue cuando me pasé acá a vivir hace 21 años al norte, entonces tenía mi internet con TV cable y ellos traían el internet a través de este cable coaxial. Entonces, el cable coaxial justamente es otro medio de transmisión, ¿no es cierto? Que este básicamente tenía o tiene todavía, porque hay algunos lados, este conductor central, que básicamente es del alma de cobre, y es por este único conductor donde básicamente fluyen los datos, por donde van. Y de ahí lo otro que tiene, y quizás la ventaja que tiene este coaxial, son los aislamientos, porque de ahí venía el dieléctrico, que era esta partecita de aquí, igual que es como plástico, ¿no es cierto? Luego venía el blindaje que igual es como aluminio, luego el blindaje de cobre trenzado, que era así, y encima la cubierta exterior, o sea, súper, súper blindado.
Entonces, esto básicamente se utilizaba full en las primeras redes de Ethernet. De hecho, sí tuve chance de ver cómo había unos equipos, unos hubs que estaban conectados con esto. Entonces, sí los pude ver y puedo dar fe de que sí funcionaba, ¿no es cierto? Y lo que les decía, básicamente, ¿cuál es la estructura? Este es el alma del cobre, ¿no es cierto? El conductor central de cobre, que es el que se transporta. Este de aquí es el único que transporta la señal, en este caso, la señal eléctrica que lleva los datos. De ahí los aislamientos que tiene, básicamente que te servía estos de aquí para separar el conductor principal de todos los aislamientos metálicos que tenía, porque básicamente estos son metálicos porque tiene la lámina, tiene la malla, ¿no es cierto? Y la cubierta externa. Entonces, básicamente, este es el que, como tenía su nombre, ¿no? Compartiendo el mismo eje, es lo que le da su nombre como coaxial. Simpático el cable, pero ya va en desuso ya. Ya, de hecho, inclusive, eh, ya los mismos, por ejemplo, los distribuidores de televisión, por ejemplo, DirecTV, Extreme, que antes era TV Cable, ¿no es cierto? CNT, por ejemplo, CNT ya te entrega la señal, ya no por estos de acá. Extreme ya no te entrega, sino todo es fibra óptica que llega a tu casa y a través de fibra óptica distribuyes la señal. Los mismos modem, los mismos, a ver, no, ¿cómo se llaman? Los decodificadores, ¿no? De CNT. Ya no son pues decodificadores con coaxial, sino son decodificadores que se conectan por red, RJ45 a través de internet. Los de Stream también que dan televisión, ya no son pues. Los únicos creo que están quedados, y si no estoy mal, son los de DirecTV, porque ellos todavía te instalan la antenita, ¿no es cierto? Y con cable coaxial le bajan la antena donde está el decodificador. DirecTV creo que todavía no logra zafarse de esto de aquí, pero DirecTV hoy por hoy creo que son los lugares donde no hay internet, tienen cobertura ellos, o sea, tienen clientes, porque ya no he visto, o sea, por ejemplo, aquí en Quito he visto que ya casi antenas de DirecTV ya no hay. CNT también ya le bajó bastante la venta de antenas satelitales, porque básicamente ya están dando cobertura a través justamente de fibra óptica y los decodificadores, en este caso, que son de red que ellos tienen ahora. Igual el cable coaxial tenía sus tipos de redes, perdón, sus tipos de variaciones, ¿no es cierto? Entonces tenía el RG59 que se utilizaba ya por el tema de televisión, y esto es menor calidad para datos. El RG6 que ya era para televisión digital y servicios de internet por cable. Esto es lo que traía TV Cable, ahora Extreme, que tenía mejor blindaje y menos pérdida. El RG11, esto ya para largas distancias, ¿no es cierto? Porque era mayor el grosor del alma de cobre y tenía menor atenuación. Y estos que eran en cambio los 10 base 2 y los 10 base 5, que eran el internet inicial. Y eso les digo, sí pude ver unas conexiones, pero imagínense que eran redes de 10 Mbps, o sea, chuta, redes lentísimas, pero bueno, en la época que los vi eran rápidos esas redes. Esto tenían, por ejemplo, en la ESPE, en la Escuela Politécnica, ya en el Ejército, allá tenían esos de ahí. Creo que los tienen, pero ya almacenados en algún lado, botados. Las ventajas del cable coaxial es es súper inmune al ruido, ¿no es cierto? Por todo el blindaje que tiene. Es mayor distancia, aguanta mayor distancia que el par trenzado sin repetidores. Es estable y robusto en ambientes con interferencias, obviamente por toda esa protección que tiene. Entonces, imagínense, desde el RG59, el 6 y el 11 ya tiene el alma de cobre y tiene todo este dieléctrico que le cubre básicamente un montón. Y aparte ya vienen, y todos, ¿no? Quizás lo único que variaba entre el RG59, el 6 y el 11 y los 10 base 2 y base T era el diámetro del alma de cobre que tenía en la mitad, porque todos básicamente tienen el dieléctrico y todos tienen el primer cobertor que era como aluminio, yo digo era aluminio, y luego tenían este blindaje, la malla, la malla, ¿no es cierto?, hecho trenza, y de ahí sí el otro cobertor de PVC externo. Esto funciona tanto para señales analógicas y digitales, y básicamente es el amplio, se usó bastante para televisión e internet por cable. TV Cable fue el que le dio boom a esto y hoy por hoy creo que solo DirecTV es el único que mantiene este servicio. No sé si en las ciudades pequeñas con estos servicios pequeñitos de televisión que hay, hay una asociación de distribuidores de televisión por cable.
De hecho, un compañero mío de la universidad fue presidente de esta asociación. Creo que en las ciudades pequeñas también aún mantienen eso, aunque sé y entiendo que lo que están tratando es de justamente ampliar el backbone, es decir, la columna vertebral que sea solamente de fibra óptica. Vamos viendo qué pasa. ¿Cuáles son las desventajas del cable coaxial? Básicamente es menos flexible que el par trenzado. Es difícil de instalar, eso sí, que sea que es difícil que es manejar. De hecho, no sé si ustedes han visto cuando venían los de TV Cable a instalar. Ellos, aparte de que tenían este cable de aquí, el cable tenía una guía. Venía con una guía así de otro metal largo, largo. O sea, venía con una guía y esa guía le servía justamente para poder moverle al alambre, sí, este alambre coaxial para que puedan llevarlo. Y la guía también era, que bestia, qué difícil, hasta te lastimaba las manos de esa guía. El costo es mayor en comparación al UTP, encima más es más costoso. No se usa ya en redes LAN modernas porque básicamente te elimina. Y los conectores son los típicos BNC y los tipo F, que vamos a ver y están acá. En las aplicaciones actuales, por ejemplo, ya en LAN ya no se usa, ya el que le reemplazó fue totalmente el UTP. Televisión por cable aún sí se utiliza, internet por cable ya no, al menos aquí creería que ya no hay. Las cámaras de seguridad tampoco, porque hoy por hoy ya hay las cámaras que son IP, ¿no es cierto? Y de hecho el costo es mucho más barato. O sea, por ejemplo, una cámara de circuito cerrado de televisión, las CCTV, son más caras que las cámaras que son ahora IP. Entonces, el otro día recién una amiga la colité a comprar dos cámaras de domo y dos cámaras de bala. Le dieron con 100 metros de cable. Le dieron, ¿qué más le dieron? 100 metros de cable, las cámaras y los adaptadores y todo para conectarles. Le salió, creo que $100 todo eso, o menos de 100. Bueno, por ahí le salió. Creo que le subió un poco porque ¿cómo se llama? El VCR, el que recibe la señal, le tocó comprar un disco duro, pero no, me parece mucho más barato. Sistemas y antenas de RF y enlaces de radio de equipos y laboratorios. Esos todavía utilizan cable coaxial. Entonces, parámetros que hay que tomar en cuenta técnicos que son relevantes, ¿no es cierto? La impedancia típica que tienen es de 50 a 70 ohmios. La atenuación, y por eso llega más lejos, es menor que el UTP y mayor que el de fibra, ¿no es cierto? La frecuencia soportada depende del tipo, ¿no es cierto? Aquí el RG6, altas frecuencias, y este es de blindaje simple, doble o cuádruple. Y estos son los conectorcitos, los BNC. Yo creo que todos hemos manejado estos conectores, o al menos nos hemos cruzado con uno en algún momento. Entonces, básicamente son conectores, yo digo medios groseros también, porque son grandes. Por ejemplo, son de rosca, ¿no es cierto? Hay unos que tú mismo cogías y ni siquiera necesitabas ponchadora, porque dentro justo del conector, esta parte de aquí, venía ¿cómo es? La rosca, que lo único que hacía uno es pelar, sacarle la punta del alma de cobre, ¿no es cierto? Midiendo y siempre sacábamos de más la punta que salga esta de aquí más. Llegaba el dieléctrico a topar y luego le volábamos con el cortafríos la punta para que quede la medida. Pero esto se enroscaba, o sea, no necesitábamos ponchar. Yo creo que esa era una ventaja que tenían, que no necesitábamos ponchar. De ahí está el tipo F, que es para televisión, internet por cable, ¿no es cierto? Y el N-Type, que es ya para equipos de radiofrecuencia. Creo que este sí necesitabas como una ponchadora porque tenías que empatar justamente el alma de cobre, tenías que empatarle a ese plug que está ahí. Pero bueno, no sé si se utilizaba o no ponchadora. La verdad nunca ponché un cable, siempre compraba los que son en los cables y como aquí teníamos DirecTV con mi suegro, entonces sí, sí también hacía yo las distribuciones de dónde tienen que ir los cables, o cuando nos tocaba ver el fútbol o algo así, tenía que sacar el cable, tenía por ahí una extensión todavía de unos 20 metros para poner la tele afuera y ver con la familia. La fibra óptica, que básicamente es lo que está reemplazando y está revolucionando revolucionó de hecho todo el tema de las comunicaciones. De hecho, el cable submarino está hecho sobre la base de fibra óptica. O sea, hoy por hoy los cables submarinos son hechos de fibra óptica. Ya vamos a ver igual en una clase cómo funciona el tema de los cables submarinos.
Entonces, la fibra óptica es igual a un medio de transmisión guiado, ¿no es cierto?, que utiliza pulsos de luz para transportar datos a través de hilos extremadamente finos y delgados y son de vidrio o plástico. Es el medio más avanzado y eficiente que tenemos hoy en comunicaciones modernas. Entonces, la luz viaja por el interior de la fibra, ¿no es cierto?, mediante el fenómeno físico llamado reflexión interna total. Ya vamos a ver que justamente de eso depende el tema de que si una fibra es monomodo o multimodo. Ya vamos a ver más adelantito. Y básicamente, ¿cuál es la estructura de la fibra óptica? ¿No es cierto? La fibra óptica tiene un core, que es un hilo central de vidrio plástico, por donde viaja la luz y el diámetro es, imagínense, de 8 a 62,5 micrones. El revestimiento, que es el cladding, que es básicamente una capa que rodea el núcleo, ¿no es cierto? Tiene un índice de refracción menor para permitir la refracción interna total. Es decir, dentro de la fibra, la luz no viaja en forma recta. Perdón, esa línea más chueca. No viaja así en forma recta. La luz va viajando dando botes. Se va pegando contra las paredes, va dando botes y así viaja la luz. Cuando es en una fibra monomodo. En una multimodo, en cambio, la fibra va igual dando botes, pero ¿cuál es la diferencia? Que ya vamos a ver con un dibujo más bonito, yo aquí ya me adelanté, sino que la diferencia es que aquí el haz de luz justamente me permite tener varios haces adicionales que pueden ir rebotando, entonces sí voy llevando varios de ahí. El revestimiento secundario, que es el buffer, es el que protege contra la humedad y daños físicos, y la cubierta externa, que es el jacket, es la protección mecánica, o sea, es la protección ya la más gruesa. Entonces aquí está un dibujito para entender, ¿no? Donde vemos cuál es el core, cuál es el cladding, el buffer y el jacket, ¿no es cierto? Básicamente esto es lo que permite que la luz vaya rebotando en el núcleo sin escaparse, es decir, nos asegura de que vayan ahí. Inclusive en trayectos en curvos va rebotando. Entonces aquí están los tipos de fibra, lo que les decía, ¿no es cierto? Tenemos la fibra óptica, la de multimodo, que es la MMF, Multimode Fiber, donde el núcleo es más grande. Entonces aquí el núcleo está entre 50 y 62 micrones. Y la luz viaja aquí a tiene múltiples trayectorias, es decir, puedo tener acarrear varios pulsos de luz. Entonces, la distancia más corta es de 2 kilómetros. Las velocidades aquí llegan de 10 a 40 gigabits por segundo y esto es lo que se usa ya en centros de datos, redes empresariales, internas en campus, ¿no es cierto? Fibra multimodo. Aquí entonces vemos, por ejemplo, si ven que el núcleo es más ancho, aquí básicamente se transmite varios modos, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 3 tenemos aquí, el amarillo, rojo y ahí. Admite hasta 17 modos principales. Imagínense, o sea, yo puedo aquí meter 17 pulsos de luz que van a viajar sin ningún problema. La longitud de onda es de entre 850 y 1300 nanómetros. Y de ahí viene la fibra monomodo, que básicamente es un núcleo pequeño y este es que va de 8 a 10 micrones. Y la diferencia de la monomodo es que a través de esta solamente viaja un solo modo, es decir, un solo haz de luz. Aquí quizás le vemos que va en línea recta, pero en verdad no va en línea recta. Aquí dentro de esto, ese único modo, o sea, ese único haz de luz, sí, también va botando. Quizás como es más pequeño no se nota porque suele ser casi imperceptible, pero también va dando botes aquí, no viaja en línea recta. Entonces es ideal para largas distancias porque aguanta decenas de kilómetros. Aquí también manejan velocidades de 40, 100 y hasta 100 gigabits por segundo. La monomodo es la que se utiliza en el backbone de Internet, en telecomunicaciones y enlaces entre ciudades. Y de hecho, este monomodo es el que se utiliza justamente dentro de los cables submarinos, pero por ejemplo ahí empaquetan un montón de estos. La fibra óptica, ¿cuáles son las ventajas que se tiene dentro del manejo y poder trabajar justamente con fibra óptica? Básicamente es inmune al ruido electromagnético, no le afectan motores ni líneas eléctricas, nada le interfiere eso. Es de altísima velocidad, de hecho puedes llegar hasta transmitir terabits por segundo, nosotros estamos viendo hasta 400 gigabits por segundo. Largas distancias sin repetidores, mucho más alcance que el cobre, eso sí. Seguridad elevada, difícil de interceptar porque básicamente cortar la fibra es cortar la comunicación.
y la fibra no es como, por ejemplo, el UTP que podemos ponchar con una ponchadora, ¿no es cierto? Sino que la fibra ya necesita es más complejo, o sea, ya necesita de hacer el fusionador, hacer fusiones de fibra. Entonces es medio difícil poder interceptar. Es ligera, delgada y fácil de instalar, ¿no es cierto? En ductos pequeños y es de baja atenuación. La luz de la señal se degrada muy poco. ¿Cuál es la desventaja? El costo. Este sí es mucho más costoso que los típicos cables que nosotros utilizamos. La instalación es más especializada porque básicamente necesitas ya en este caso el fusionador, ¿no es cierto? Y sí les han visto, ¿no? O ¿alguien de ustedes ha hecho alguna fusión en fibra? Yo no he hecho, la verdad. No he hecho, pero sí me he acercado de curioso a ver cómo hacen los señores que instalan el internet. Ellos ya tienen pues los fusionadores. Entonces es simpático porque, o sea, tienen que ser bien delicados con el tema de manejar los hilos de plástico o de vidrio. Y de ahí le ponen esa maquinita, le tapan. Y vi una que era bien chévere porque básicamente es como un microscopio que tiene, donde lo que hace es justo empatarle a la fibra para que esté, pero centrada el una con el otro, pero a la micra porque decía, le preguntaba, ¿y qué pasa si no se fusiona bien? Entonces me decía, claro, si se fusiona mal, no va a tener no va a hacer bien su recorrido, sino que se va a defractar y se va a regresar inclusive. Le dije, ah, qué bacán. Entonces es frágil porque el núcleo de vidrio puede romperse si se dobla demasiado y los conectores son delicados, deben mantenerse limpios para evitar pérdida de la señal. Ya vamos a ver los conectores que se manejan. Las aplicaciones actuales, el backbone de Internet básicamente funciona. Los ISPs ya tienen, los Internet Service Provider ya usan fibra, centros de datos, enlaces de edificios. O sea, prácticamente las redes de fibra óptica están reemplazando todo. Entonces, por ejemplo, el Fiber to the Home es el FTTH, que es lo que les decía que hoy de los postes ya viene un cable de fibra hasta acá, a sus casas, y básicamente nuestros routers son de fibra óptica. Los parámetros técnicos igual que hay que tomar en cuenta, el ancho de banda es extremadamente alto, que va de los gigas a los terahertz, la atenuación es muy baja, entonces es de 0 a 5 decibeles por kilómetro, es bajísimo. Velocidad de transmisión de hasta 400 gigabytes por canal. La distancia, ¿no es cierto? En la monomodo suele ser decenas de kilómetros y la multimodo hasta 2 kilómetros. Y aquí están los conectores que más se utilizan. En este caso es el LC, ¿no es cierto? Que es el que utiliza en los centros de datos. Los SC, que son los que se utilizan en los de fibra a la casa, los ST en redes antiguas, el MPO y el MTP para fibras múltiples, que son de 40 base 100. Entonces son más planitos. Entonces, estos, por ejemplo, este es el que nosotros estoy seguro, perdón, voy a cambiar de. Estoy seguro que este es el que, por ejemplo, tienen ustedes, si tienen por fibra, que somos la mayoría ya, es este el conector que se tiene, el SC. Este es el que se usa más para los data centers. Esto me acuerdo que en algún momento sí los utilicé y fui al data center SNT y ahí sí estaba. Y estos otros son igual conectores. Este MP no he visto todavía. Es planito. O sea, lo simpático de una foto que vi es que es planito. O sea, estos de aquí son como cubitos, así, ¿no es cierto? Pero este de aquí es planito. Relación con señales digitales. La fibra transmite pulsos de luz que representan bits. Entonces, ¿se acuerdan que les decía apagado, prendido, apagado, prendido? No transportan señales eléctricas. Aquí va solamente luz, por lo que no hay interferencias. Y básicamente aquí es lo que se requiere son transceptores ópticos para convertir luz en electricidad. Estos son los transceptores, ópticos son los que básicamente transforman la luz en pulsos eléctricos para que la computadora pueda entender lo que son los unos y ceros. Y al final, para finalizar, vamos a ver lo que son los medios no guiados. Obviamente, si lo que va por cable es lo guiado, los no guiados son los que básicamente viajan a través del aire, en ondas electromagnéticas. Entonces, básicamente esto lo que nos permite es tener comunicación inalámbrica, que nos permite tener movilidad y básicamente flexibilidad, ¿ya? Pero, y a la par, esto lo que nos trae son retos de que debemos ver justamente cómo evitar interferencias de seguridad y todo eso. Por ejemplo, ustedes se han escuchado, ¿no? Que si es que tienen, por ejemplo, hoy por hoy su Bluetooth de su teléfono prendido todo el tiempo, les pueden capturar la información de los Bluetooth. Hay gente que se dedica el otro día, eh,
nos contaban, tenemos un grupo de TICs del gobierno, gubernamentales de los TI, que en el Quicentro le habían cogido a un chico que justamente había estado con su laptop acercándose al patio de comidas y estaba robándose información de los Bluetooth que habían estado prendidos, verán. Y los del CIES, que son los de inteligencia, le habían cachado que había estado haciendo eso. Entonces, hay la radiofrecuencia, que básicamente es el medio inalámbrico que se utiliza más para el tema de redes modernas, porque a través de radiofrecuencia hacemos el tema de Wi-Fi, Bluetooth, la telefonía móvil, las comunicaciones de corto alcance, ¿no es cierto? Las señales viajan como ondas electromagnéticas y las frecuencias van desde los 3 kHz hasta los 300 GHz. Aquí no se requiere una lista, la radiofrecuencia no requiere línea de vista, permite la movilidad, el alcance varía dependiendo de la potencia y los obstáculos. Por eso es que, por ejemplo, han visto que las torres celulares es como que más común ver y que estén más cerquita una de otras. Han visto, por ejemplo, en Quito se ve bastante en las casas que son altas. Las operadoras celulares les contratan para que les permitan poner justo antenas repetidoras, que son las que repiten las celdas celulares para que justamente para cuando nosotros nos movilicemos, nuestros teléfonos de forma imperceptible van saltando por estas celdas. O sea, y celdas son básicamente la cobertura que tenemos de radiofrecuencia para los teléfonos. Las frecuencias más usadas son, por ejemplo, las 2.4 GHz, que es la de mayor alcance y más interferencias, la de 5 GHz, mayor velocidad pero menor alcance, y la de 6 GHz, que es el Wi-Fi y el 6D, y desde alta capacidad. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con el tema de radiofrecuencia? Fácil instalar, ¿no es cierto? Movilidad, compatible con dispositivos modernos, costos relativamente bajos. Las desventajas que tenemos, el tema de interferencias, por eso tienen que trabajar mucho las operadoras y todo eso, y justamente ver el tema de la seguridad de estas interfaces que tenemos. Menor seguridad si no se cifra, por eso todo va cifrado. Y los obstáculos obviamente reducen la señal. Entonces, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes si tienen el Wi-Fi en la sala y se van al cuarto y cierran la puerta, se baja la señal. Es justamente por eso, porque el Wi-Fi trabaja en radiofrecuencia. Aplicaciones comunes, el Wi-Fi, ya vimos, las redes móviles, las 4, las 5G, el Internet de las cosas y básicamente todo lo que se conecte por radiofrecuencia. Tenemos también el tema de las microondas, que básicamente son ondas electromagnéticas, pero estas son de alta frecuencia, estas ya trabajan entre los 1 y 30 gigahercios. Básicamente eso es lo que se hace comunicaciones líneas punto a punto. O sea, aquí sí necesitas tener justamente línea de vista. Necesitas que entre los dos equipos que hacen la microonda necesitan verse, o sea, entre el transmisor y el receptor necesitan verse. Es por eso, por ejemplo, que han visto cuando instalan las antenas de DirecTV, necesariamente es necesario el tema de la orientación, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, te dicen, te dan el plato. Me acuerdo que la gente que compraba mucho, y no sé si ustedes pudieron instalar o vieron, cuando DirecTV vendía las antenas, las prepago, y te daban la antena, el decodificador y todo, y te decían, ya ahí están los cables, va y instale. Hay mucha gente que fracasó porque el momento que tenían que orientar, le ponían debajo de techos, le ponían en lugares que no podían orientarle correctamente. Entonces por ahí va el tema de la microondas. O sea, necesitas vista directa, en línea, punto a punto para poderse ver entre el emisor y el receptor. Es de alta capacidad de transmisión, alcanza varios kilómetros, requiere torres y antenas elevadas y te afecta las lluvias. Aquí sí te afecta lo que es niebla, lluvia, las condiciones climáticas te afectan las microondas. ¿Cuáles son las ventajas? Básicamente es ideal para conectar edificios y zonas remotas, velocidades altas, ¿no es cierto? No requiere de cableado físico. Las desventajas del microondas, que sí o sí necesitas que estén bien alineadas las antenas. Y te afecta sí o sí el clima y los costos de instalación se vuelven altos en esos casos. Las aplicaciones comunes, ya vimos enlaces entre torres de comunicaciones, conexión entre edificios, ¿no es cierto? Campus que sean de la misma área, redes de proveedores de Internet en zonas rurales, justo creo que en este caso Nori y otros dos compañeros del segundo semestre que estamos yendo, ellos tienen ese tipo de conexión, porque justo dos compañeros del grupo del segundo semestre, ellos un par de clases faltaron y fue justo porque había mucha lluvia, obviamente en el oriente llueve mucho y no les llegaba bien la señal del Internet.
Aplicaciones comunes, ya vemos, torres de comunicaciones, conexión entre edificios, proveedores de internet en zonas rurales y sistemas de televisión satelital. Microondas en la banda KU y la banda K. DirecTV utiliza eso. Y el infrarrojo, que es creo que el más bajito de todos, porque básicamente es el que se utiliza para transmitir mandos a corta distancia. Son los controles remotos de la casa, esos son los infrarrojos. ¿Cuáles son? Sí o sí, línea de vista, el alcance es súper corto. De hecho, los televisores creo que son solo metros, 3, 4 metros creo que alcanzan la conexión. No atraviesa ni paredes ni obstáculos y no sufre interferencias electromagnéticas, obvio, porque está cerquita ahí. El infrarrojo es bajo costo, es de alta seguridad porque son difíciles de interceptar. Bueno, y tampoco hay gente que se dedica a hacer eso, creo yo. Ideal para justamente el control entre televisiones y justamente el control remoto como tal. Es de alcance ilimitado, requiere alineación exacta y no funciona bien bajo la luz solar intensa. Aplicación, controles remotos. Contra esto de aquí, me acuerdo mi primera laptop en la universidad y un amigo teníamos justamente el puerto infrarrojo en las laptops y jugábamos Doom en una red que hacíamos entre los dos. Entonces pudimos conectar dos infrarrojos y jugar Doom en las computadoras. Sensores de movimiento también utilizan infrarrojos y sistemas de transferencia de datos de corto alcance. ¿Ya? Entonces, con eso nos quedamos hasta aquí. Avanzamos con las clases. Todavía nos quedan unas clases más de justamente fundamentos de redes. Y ya, lo que les había dicho al principio, la tarea que está pendiente, solo la tienen que entregar el próximo día lunes. La prueba espero que la hayan hecho, la verdad no he podido revisar. Y de esta clase queda solamente una pruebita. Queda una pruebita, 10 preguntas, 5 de verdadero, 5 verdadero y falso, 5 de escoger la respuesta correcta y son 10 preguntas, 2 intentos y contesten el cuestionario. Entonces, con eso nos quedamos hasta aquí. Nuevamente, gracias chicos por acolitarme por la clase de ayer y poder haber recuperado el día de hoy. Y ya saben, tienen mi contacto, tienen mi número, cualquier cosa, duda, me escriben. Ya voy a revisar este fin de semana también la tarea de fundamentos de programación. Revisé por ahí unos que estaban, algo que habían avanzado, está bien el tema. Y nada, chicos, más bien darles las gracias por su presencia. Estamos en contacto. Dios les bendiga. Un buen resto de de semana, el día viernes, un buen fin de semana. Y nos vemos lunes y miércoles de la próxima semana, ¿ya? Cualquier cosa, ya saben, tienen mi contacto, me escriben. Diosito les bendiga. Una linda noche, chicos. Sí, buenas noches con todos. Hasta luego. Buenas noches, Inge, buenas noches con todos.